A ver, ¿qué pasa cuando, día tras día, los estudiantes cometen los mismos errores en matemáticas sin importar cuántas veces se les explique? Es, para ser sinceros, una de las frustraciones más grandes de cualquier docente. Pero, ¿y si viéramos esos errores no como un fracaso, sino como un mapa del tesoro? ¿Uno que nos lleva a un aprendizaje mucho más profundo? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta idea. Nuestra historia empieza en Ayacucho, Perú, con una maestra llamada Ana. Un día, ella le planteó a su clase un problema que parecía bastante directo. El señor Huanca cosechó 248 kilos de papa y vendió 173 en el mercado. ¿Cuántos kilos le quedaron? Un problema simple, ¿no? Pues, para la sorpresa de Ana, la respuesta que más se repetía era 421. O sea, muchos de sus alumnos habían sumado en lugar de restar. Y lo más curioso es que a pesar de las correcciones, el error seguía apareciendo. Esto ya no era un simple descuido, ¿eh? Claramente era una forma de razonar que había que entender. Y esta es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. ¿Por qué este análisis no trata el error como algo que hay que borrar y ya? No, lo trata como un acertijo, como un rompecabezas por resolver. La respuesta a esta pregunta puede, literalmente, transformar la manera en que enseñamos matemáticas. La historia de Ana, una profe súper comprometida, nos muestra un problema de fondo. Ella ya usaba materiales, fomentaba el trabajo en grupo, pero la corrección de siempre, la de marcar en rojo el 421 y volver a hacer la resta en la pizarra, pues simplemente no estaba funcionando. Había algo más profundo en la lógica de sus estudiantes que se le estaba escapando. Y aquí es donde le damos la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasaría si viéramos cada error, no como una falta de conocimiento, sino como una ventana directa al proceso de pensamiento del estudiante? Como si fueran datos valiosísimos para quien enseña. Ojo con esta frase, porque es potentísima. Es un cambio de chip total. La clave no es borrar el error, sino entender el por qué cae detrás. Solo cuando comprendemos la lógica del estudiante es que podemos de verdad transformar la enseñanza. Y a este proceso justamente lo llamamos análisis de errores. Es una manera de ver la evidencia de que hay un conocimiento que se está construyendo, aunque, bueno, a veces tome desvíos. Quien suma en vez de restar no es que no sepa nada, para nada. Lo que pasa es que está aplicando un esquema mental que sí conoce la suma en un lugar donde no corresponde. El investigador Richard Kemp nos da una clave fundamental aquí. Él diferencia entre saber cómo hacer algo, como seguir una receta al pie de la letra, y entender por qué funciona. Muchos errores, sobre todo en cálculo, aparecen porque enseñamos la receta, la comprensión instrumental, pero no la lógica de fondo. Y claro, cuando la memoria falla, todo el procedimiento se viene abajo. Bien, entonces, ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? O sea, ¿cómo puede un docente decodificar esa lógica oculta que hay detrás de un error persistente, ya sea en el cálculo o al resolver un problema? Aquí tenemos una guía práctica, como para convertir a cada profe en una especie de detective de errores. Pero el paso crucial, la joya de la corona, es el número 4. Intentar pensar como el estudiante. Preguntarse, ¿qué idea tenía en la cabeza para que esta respuesta tuviera sentido para él? Esa pregunta, créanme, lo cambia todo, y nos lleva a una intervención que de verdad funciona. Ahora que tenemos el manual del detective, vamos a ponerlo a prueba. En esta cuarta sección vamos a ver un caso real que demuestra cómo este enfoque puede generar mejoras espectaculares en el aula, sobre todo con esas dificultades en el proceso de cálculo que tanto cuestan. Ahora nos vamos a Puno, a conocer a Carmen, una maestra de una zona rural. Sus estudiantes tenían un problema constante con la resta con reagrupación, lo que a veces llamamos la llevada o el préstamo. El error típico era restar siempre el número menor del mayor en cada columna, sin importar si estaba arriba o abajo. Para su intervención, Carmen se basó en una idea de Jerome Brunner que es súper intuitiva. La idea es que para aprender algo complejo hay que pasar por 3 etapas. Primero, con las manos, actuando. Después, con los ojos, dibujando. Y solo al final, con los símbolos, o sea, con el algoritmo. Y miren qué genial cómo lo aplicó Carmen. Al no tener suficientes monedas para pagar una deuda, los chicos sintieron la necesidad de ir al banco a cambiar un billete de 10 por 10 monedas de un sol. De repente, el concepto abstracto de reagrupar se volvió algo tangible, algo real. Y encima, al analizar los errores de otros, se perdió el miedo a equivocarse. ¿Y el resultado? Es impresionante. Los números hablan por sí solos. En la siguiente evaluación, los errores de reagrupación bajaron un 68%. Esto no es una mejora pequeña,
es una transformación y demuestra el poder del método. Carmen no solo corrigió un procedimiento, construyó una verdadera comprensión relacional, el porqué del que hablaba Skemp. Buenísimo, ¿no? Pero la pregunta clave es, ¿cómo podemos implementar esto de forma sistemática? Bueno, pues ahora vamos a abrir una caja de herramientas con más estrategias y recursos prácticos. Esta tabla me encanta porque es súper realista. Reconoce los desafíos que hay en las aulas, como la cantidad de estudiantes o la falta de tiempo, pero ofrece soluciones concretas y aplicables. Por ejemplo, fortalece la metacognición, que es básicamente pensar sobre cómo pensamos, y reduce un montón la ansiedad. La idea de el error del día, donde se analiza un error común de forma anónima y entre todos, es brillante para cambiar la cultura del aula. Y hay más herramientas sencillas para tomarle el pulso a la clase. Para atacar esa confusión con los signos matemáticos está el semáforo de signos. Para tener una foto rápida de cómo va la comprensión general, los tickets de salida o las escalas con emojis dan información valiosísima en apenas unos minutos. Son pequeñas acciones, pero con un impacto enorme. Y cerramos con esta pregunta, porque al final, este enfoque no se trata solo de una técnica, sino de una nueva cultura en el aula. Una cultura donde la curiosidad le gane al miedo, donde el pensamiento se valore más que la respuesta correcta, y donde cada error, cada obstáculo, se convierta en la chispa para un aprendizaje de verdad, uno verdaderamente significativo.